Tratado 2 de Hermes Attab. Discurso universal. Todo lo que se mueve, oh Asclepio, ¿no es verdad que se mueve en algo y es movido por algo? Más bien que sí. ¿Y no es necesario también que aquello en lo que se mueve el móvil sea más grande que él? ¿Necesario? Sí. ¿Y el motor? O sea, lo que lo mueve, ¿es más fuerte que lo movido? ¿Más fuerte? Claro. ¿Y no es necesario que sean de naturalezas opuestas aquello en lo que se mueve el móvil y el móvil mismo? Absolutamente sí. ¿Y este universo no es más grande que cualquier cuerpo? De acuerdo. ¿Y es pleno y compacto? Porque está lleno de muchos otros grandes cuerpos, o más bien, de todos los cuerpos que existen. Así es. ¿El universo es un cuerpo? Sí. ¿Y se mueve? Más bien que sí. ¿Y de qué tamaño ha de ser el lugar en donde se mueve y de qué naturaleza? ¿No ha de ser mucho más grande a fin de que pueda contener su continuo movimiento y no sea oprimido el móvil por la estrechez del espacio y eso cause que se detenga? ¡Wow! Debe ser inmensísimo, oh Trismegisto. ¿Y cuál será su naturaleza? La opuesta. ¿No es así, Asclepio? Ahora bien, la naturaleza opuesta al cuerpo es lo incorporal. ¿De acuerdo? El lugar, pues será incorporal, pero lo incorporal o es algo divino o es el Dios. Por algo divino no quiero decir algo que haya pasado por la generación, sino algo que nunca ha sido engendrado. Si decimos algo divino, tendrá que ser de la naturaleza de un ser, pero si ponemos el Dios, será trascendental al ser y además será inteligible. De la siguiente manera te explico. El Dios es lo primero que nosotros entendemos. Bien, que no lo sea en sí mismo, pues lo que puede entenderse pasa por los sentidos del que lo entiende, por donde el Dios en sí mismo no es objeto del pensamiento. En el Dios, el pensamiento coincide con lo pensado. Pero en nosotros no es así. Por eso solo pensamos en Él, pero no lo alcanzamos en sí mismo. Por lo tanto, si pensamos en el lugar, no lo hacemos en cuanto a un Dios, sino en cuanto lo pensamos como lugar. Pero, si lo pensamos como un Dios, no lo pensamos como lugar, sino como la energía capaz de contener al todo. Todo lo que se mueve no lo hace en algo que se mueve, sino lo que está quieto. Y también lo que se mueve está quieto, porque es imposible que el motor se mueva juntamente con lo que mueve. Pero entonces, oh Trismegisto, ¿cómo es posible que aquí abajo las cosas que se mueven lo hacen juntamente con sus motores? ¿Por qué se dice que las esferas errantes son movidas por las estrellas fijas? No se trata de eso, oh Asclepio, no se trata de un movimiento conjunto, sino de un movimiento opuesto. No se mueven en forma similar, sino en forma contraria, y esta oposición tiene como apoyo un punto fijo que equilibra los movimientos. En consecuencia, las resistencias de ese punto es quietud. Por tanto, las estrellas errantes se mueven en forma contraria a las fijas. Y no es posible de otra manera, porque ¿acaso las dos osas que tú ves que giran siempre en torno a un punto mismo y no tienen ocaso ni levante, piensas que se mueven o están quietas? Se mueven, oh Trismegisto. ¿Y con qué movimiento?
¿Con qué movimiento, Asclepio? Girando alrededor del mismo punto. Ahora bien, orbitar sobre un centro es moverse alrededor de un punto firmemente inmóvil. Por consiguiente, alrededor de un punto excluye. De ahí que el movimiento contrario se detiene en un punto fijo, permaneciendo estacionario por contrariedad del movimiento. Para que quede más claro, te daré un ejemplo. Un ejemplo de la Tierra palpable a simple vista. Observa cómo nadan los animales mortales. Por ejemplo, el hombre. El agua lo arrastra en dirección de la corriente, pero por la resistencia de sus pies y manos, el hombre logra quedarse quieto y no ser arrastrado por la corriente. Este ejemplo es muy claro, Trismegisto. Todo movimiento pues se mueve en algo inmóvil y es movido por algo inmóvil. Así pues es el movimiento del mundo, que todo ser vivo material no se realiza a partir de algo exterior al cuerpo, sino por causa interior y hacia afuera, es decir, por los elementos inteligibles, sea que se trate del alma, del espíritu o cualquier otro elemento incorporal. Porque un cuerpo no mueve a un cuerpo animado, ni tampoco a ningún cuerpo inanimado. ¿Qué dices, Trismegisto? ¿No son los cuerpos lo que mueven las maderas, las piedras y todas las cosas inanimadas? De ninguna manera, Asclepio. Lo que está dentro del cuerpo, el motor, es lo inanimado. El cuerpo mismo no mueve a ambos, ni al que transporta ni al transportado. Por donde lo inanimado no mueve lo inanimado. Mira entonces cuán sobrecargada está el alma, que tiene que mover sola a dos cuerpos. Es evidente que lo que se mueve en otra cosa y es movido por otra cosa. ¿Y es en el vacío que tiene que moverse lo que se mueve, oh Trismegisto? Corrígete, Asclepio, no es vacío ninguno de los seres que existen, razón misma de su realidad, pues lo que es no podría ser si no estuviera lleno de realidad. Lo real, pues, nunca puede llegar a estar vacío. Pero no hay cosas vacías, oh Trismegisto, como una jarra, un frasco, un tonel u otras cosas semejantes. ¡Wow! ¡Qué error tan terrible, Asclepio! Creer que está vacío lo que está lleno, totalmente y repleto. ¿Qué dices, Trismegisto? ¿No es el cuerpo el aire? Lo es. ¿Y este cuerpo no pasa a través de todos los seres y no los deja completamente llenos? ¿Acaso los cuerpos no están compuestos por los 4 elementos? Todas las cosas que tú llamas vacías están llenas de aire. Sí, de aire. También lo están de los 4 elementos, y así llegamos a lo contrario a lo que tú dices. Pues las cosas que tú llamas llenas, todas están vacías de aire, pues su espacio está ocupado por otros cuerpos que no le dejan lugar al aire. Las cosas que tú llamas vacías deberían llamarse huecas, no vacías. Llenas están de aire y espíritu. Lo que tú dices es innegable, Trismegisto. Dime ahora, ¿qué decimos del lugar en donde se mueve el todo? Que es incorporal, Asclepio. Pero lo incorporal, ¿qué es? Una inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu y el arquetipo del alma. Pero entonces el Dios, ¿qué es? Él no es ninguna de estas cosas y además es la causa de ser de todas ellas y de cada uno de los seres en particular, porque no dejó ningún espacio al no ser, y todas las cosas provienen de los seres que existen y de los que no existen, porque lo inexistente no tiene naturaleza como para llegar a la existencia, ni para llegar a ser nada, y a su vez los seres que existen no tienen naturaleza para dejar nunca de ser. ¿Qué quieres decir con nunca dejar de ser? El Dios
no es inteligencia, sino la causa de la inteligencia. No es espíritu, sino la causa de la existencia del espíritu. No es luz, sino la causa de que exista la luz. Por donde el Dios debe ser venerado con esos dos nombres, que solo a Él le pertenecen y a ningún otro, porque ninguno de los demás que se llaman dioses, ni ninguno de los hombres, ni demonio alguno, puede de manera alguna ser el bien, sino solo el Dios, que solo es el bien y no es otra cosa. Todos los demás seres son incapaces de contener la naturaleza del bien, cuerpo y alma son, y no tienen lugar a que puedan contener el bien. Tan grande es la naturaleza del bien como la realidad de todos los seres, corporales e incorporables, sensibles e inteligibles. He aquí el bien, he aquí el Dios. No llames bueno a nadie ni a nada, porque es impío, ni des al Dios ningún otro nombre, sino el único del bien. Lo contrario, también es impío. Ciertamente, todos pronuncian el nombre del bien, pero no todos saben lo que es. Por eso, tampoco saben lo que es el Dios. Pero por ignorancia, llaman buenos a los dioses y también a los hombres, cuando ni pueden ser buenos, ni pueden jamás llegar a serlo. El bien es lo que nunca se puede quitar al Dios y es inseparable de Él, porque es el Dios mismo. Todos los demás dioses son honrados con el nombre de Dios, pero el Dios es el bien, no porque así se le honre, sino por su naturaleza, pues es una naturaleza del Dios, el bien, y ambos no son sino una sola y única especie, de la que proceden todos los demás, porque el bien es el dador de todo, y Él nada recibe, y el Dios que todo da y nada recibe. Por tanto, el Dios es el bien, y el bien es el Dios. El otro nombre del Dios es el Padre. Ahora, a causa de que creó todas las cosas, el Padre es el que crea. Así la gente sensata considera a la procreación de los hijos como la mayor función y la más sagrada, y piensa que es un gran infortunio e impiedad dejar la vida y no dejar hijos, y justamente un tal es entregado a los genios después de la muerte. Y ved cuál es el castigo. El alma del que no ha tenido hijos está condenada a entrar en el cuerpo de un ser que no tiene naturaleza ni de varón ni de mujer, lo que es execrable a los ojos del sol. Por eso, Asclepio, guárdate de congratular al hombre sin hijos, más bien tenle piedad, sabiendo el castigo que le espera. Pues bien, basta por ahora, Asclepio, por lo que respecta a las enseñanzas preliminares sobre la naturaleza de las cosas. Suscríbete a mi canal y dale like al video para estar al pendiente de la siguiente entrega, el Tratado 3. Gracias, hasta luego.